Si ayer estábamos celebrando que Carlos Alcaraz volvía al circuito después de 4 meses y medio, hoy tenemos que lamentarnos de una noticia que evidentemente no nos gusta tanto, que es la baja de Yannick Sinner, que se ha hecho oficial. Sinner no va a disputar el US Open 2026. Y esto es un palo bastante gordo por varias razones. Uno, porque no tenemos al número uno del mundo en el último Grand Slam de la temporada. El finalista del año pasado no va a ser de la partida. Se nos pierde un gran activo en un Grand Slam tan importante como es el US Open, sino también por el hecho de que no vamos a tener no vamos a tener juntos ni a Carlitos ni a Sinner, que esto es algo que solamente ha ocurrido en el Open de Australia en esa temporada 2026. Va a pasar todo el año sin que haya un Alcaraz Sinner en un partido de Grand Slam. Y esto, ostras, después del pedazo de 2025 que tuvimos con esos 3 enfrentamientos, pues se nos queda un poquito, sensación un poco triste, evidentemente. Para comentar la noticia tengo aquí a mi compañero Andrés. Andy, vaya palo, ¿eh? Buenas tardes, José. No ganamos para disgusto. Después de la alegría de ayer de Alcaraz, de ese alivio de que volvía, ahora esta noticia, para mí inesperada, vuelve un poco a dejarnos con sensación agridulce en este momento del circuito, la verdad. Ha sido algo que ya Andy se venía rumoreando, ¿no? En los últimos tiempos, desde que el 4 de agosto aquí hicimos un vídeo y lo comentamos también en la web de Punto de Break, dimos un poco medio la exclusiva cuando no se estaba hablando todavía en ningún sitio de que saltaba la alarma en cuanto al estado de Yannick Sinner con ese problema en la rodilla y finalmente los rumores se han cumplido. Ha tenido que ser algo muy serio, Andy, para que al final Sinner se haya tenido que bajar del torneo, ¿no? Eso es a mí lo que más me preocupa, José, que no son unas simples molestias, porque tal y como venía Sinner, independientemente de si Alcaraz jugaba o no, para mí era el máximo favorito a ganar el US Open, porque era en pista dura, por el año que estaba teniendo. Y el hecho de no jugar este último Grand Slam de la temporada, que es ya el broche final, digamos, a este año, significa que tiene algo importante en la rodilla. Simple molestia no serán. Se comentó bueno, que las pruebas que se hizo en Italia eran positivas porque no mostraban ninguna lesión grave, pero tal y como comentamos, él no estaba convencido, no tenía buenas sensaciones y cuando no sale nada negativo en las pruebas, pero el propio jugador no tiene buenas sensaciones, es que es algo preocupante y que veremos a ver en cuándo termina y cuál es esa lesión exacta. Vamos a hacer un poco lo que ha sido la cronología para que la gente entienda cómo hemos llegado a este punto. Después de Wimbledon, Yannick Sinner se tomó unas vacaciones, merecidas vacaciones, después de unos meses muy intensos desde marzo, donde lo jugó prácticamente todo. Y se tomó unos días de descanso y luego retomó los entrenamientos bajo el intenso calor para intentar aclimatarse a las condiciones del US Open. De hecho, aquí en las redes sociales hemos visto vídeos de Sinner entrenando, sufriendo por el calor que hacía en esa época, que hemos tenido una ola de calor también muy importante. Y en uno de esos entrenamientos, Sinner notó algo en la rodilla derecha y de manera urgente llamó a su fisiatra de confianza y le hizo volver de vacaciones, que estaba de vacaciones, y claro, en algunos medios salió que eso era un simple chequeo médico. Nosotros aquí ya lo comentamos que tenemos de una buena fuente que al final sí que apintaba que la cosa era más seria de lo que en principio parecía. Y después de acudir a este fisiatra, le pusieron un tratamiento conservador de una semana, recibiendo unas ondas de choque. Y después de esa semana se iba a valorar cómo estaba, si había bajado la inflamación en la rodilla y volver a los entrenamientos para ver qué decisión se tomaba, ¿no? Este pasado lunes volvió a los entrenamientos, ha estado entrenando a puerta cerrada con Simone Bagnosi durante estos días. Y finalmente, viendo el resultado final de la decisión, pues Andy ha tomado esta decisión suponiendo de que la cosa no iba bien. Si alguno se pregunta, bueno, digamos, ¿para qué tipo de lesión puede tener Yannick Sinner? ¿Por qué se ha sometido a esas ondas de choque? ¿A qué se puede deber, no? Las ondas de choque normalmente, una de las principales cosas por las que se suele someter una rodilla es para tratar problemas de tendones, una tendinopatía. Bien en el rotuliano, que suele ser lo más común, o también puede ser en el cuadricipital o también en las inserciones de estos tendones. Según los médicos, el tema de las tendinopatías suele ser algo que no se soluciona rápido. O sea, yo creo que si esto se produjo principios de agosto, estas 4 semanas se antojaban un poquito complicadas. Sí que creo que para la gira asiática sí que de normal debería de estar, pero se arriesgaba, ¿no? Al final, tú también metido en el mundo del deporte, Andy, ¿sabes? Una tendinopatía, sobrecargarla te puede provocar o que se te cronifique o una rotura, que es lo que evidentemente él no quería, ¿no?
Sí, claro, el deporte al máximo nivel implica que al mínimo, por mucho que quieras jugar pero no estés al 100%, el mínimo mal gesto, el mínimo partido más largo de lo normal, un desgaste más de lo previsto, te implica, a lo mejor, como has dicho tú, que se cronifique, que ya no solo que pueda caer en una ronda temprana del US Open, sino que, como dices tú, que sea más, que se agrave, que pierda también una gira asiática y una gira europea indoor que defiende, son más de 3.000 puntos, que es como si fuese otro Grand Slam. Creo que él ha intentado prevenir. Es una situación que yo creo que él no se lo esperaba. Yo lo veo un poco, como hemos dicho antes, preocupante porque indica que si tiene algo inflamado, si son tendones, la rodilla, que es una parte del cuerpo que más sufres cuando juegas al tenis, pues veremos a ver ahora en qué queda. Si solo es... No es que no lo puedo considerar un susto, porque significa que hay algo aquí importante, porque para bajarte de un Grand Slam en el que eras claro candidato a ganar el título, es que hay algo serio. Veremos a ver si él decide seguir este tratamiento conservador para lo que queda de temporada, pero como decimos, o sea, el aliciente que tiene él pues serán las finals y defender los puntos que tiene, pero también es verdad que la diferencia que tiene con Alcaraz tiene un colchón que le permite también no arriesgar en lo que queda de temporada. Yo tampoco creo que al final él piense tanto en el ranking, sino en que no se le... Porque al final si juegas y te rompes el tendón, Claro. ahí se te lía la cosa de un año entero. Yo creo que al final es saltarse un Grand Slam por el simple hecho de no arriesgar y que vaya algo más. No sé si tú te acuerdas que en Wimbledon tuvo una... Pensaba que tenía que poner por aquí la foto. Tuvo un par de caídas, no sé si te acuerdas, Sí, muy que feas con la cadera. sí, a lo mejor ahí algo se produjo en uno de los tendones de la rodilla y eso les dio la cara luego, ¿no? Los primeros entrenamientos. Pero es que al final tampoco tiene mucho sentido arriesgar al Inter US Open para, como tú dices, caer en una tercera ronda o llegar a unos cuartos de final y que eso vaya peor y que termine siendo algo que se te cronifique, ¿no? Sí, yo creo que también Yannick está acusando un poco ese esfuerzo que jugó desde marzo, desde el Indian Wells hasta Wimbledon, no ha parado. Independientemente de aquel caso que ha tenido Roland Garros, él no paró. O sea, yo creo que ha jugado toda una gira de tierra batida que yo creo que la pasa factura. Ya se le notó en París, incluso en Wimbledon al principio le costó bastante arrancar, por mucho que hubiese descansado 2 semanas. Yo creo que ha llevado el cuerpo al límite en esos meses de marzo, abril y mayo. Y yo creo que en el deporte de alto nivel y más en el tenis, que tiene un calendario tan apretado, tan pocos descansos, le está pasando factura ahora. Es un cuerpo ya castigado el de Sinner, que ha jugado un montón de partidos de los jugadores. Creo que todavía sigue siendo el que más victorias ahora es Sasha Zverev, pero ha jugado mucho y eso al final el cuerpo se nota. Esto va a incidir totalmente de lleno en el tema de los cabezas de serie para el US Open, porque el hecho de que Sinner no esté, que es el número uno, hace que Alcaraz y Zverev sean los dos primeros cabezas de serie y Aliassime y Djokovic el 3 y el 4. No sé si el hecho de que ahora Sinner no esté abre las opciones de otros tantos, porque fíjate, Sinner no está, Alcaraz a su 100% no va a llegar, Zverev ha tenido una gira muy mala en este gira de cemento, solamente ha ganado 2 partidos. Aliassime, que es el tercer cabeza de serie, yo creo que muy pocos lo consideran como el tercer favorito al US Open, y ahí ya se abre la vía para mucho. Mira, por ejemplo, Djokovic, que es verdad que no llega bien, pero ostras, mejor opción no va a tener de ganar un Grand Slam, teniendo en cuenta que muchas de las derrotas que ha sufrido estos 2 últimos años en los Slams han sido precisamente contra Sinner o Carlos, ¿no? Pues sí, siempre se abre una puerta para Djokovic cuando no está Alcaraz o Sinner, siempre se habla del serbio, pues tiene otra oportunidad de oro. Sí que es verdad que este año ha tenido muchas oportunidades, ya se habló en Roland Garros, ya se habló en Wimbledon, es otra oportunidad. Sí que es verdad que a mí me dejó un poco frío su partido en Cincinnati, ya demostró que ya tiene una edad, ya demostró que cuando juega con calor no juega bien, pero bueno, pues si se da como el US Open del año pasado, que fue pasando rondas y fue Alcaraz el que la peó en semifinales, pues si se da que Alcaraz, que no está al 100% y tampoco se le puede exigir mucho, pues a lo mejor ya a unos octavos de final, Zverev puede dar la sorpresa que cae, que tampoco ya sería sorpresa, y se le dando cosas positivas, pues oye, quién sabe si puede ser su 25º Grand Slam en Nueva York. Pero también, hablando de otros candidatos, yo creo que también se abre la puerta a un Ben Shelton, por ejemplo, que ha tenido un año muy regular, pero que, por ejemplo, vimos en Canadá, que jugó su mejor tenis y un tenis agresivo, confiante, con confianza. Y quién sabe si el mismo sitio que el año pasado rompió a llorar porque se destrozó el hombro, pues es su oportunidad en Nueva York este año. También pues, es que se abren muchos
opciones. Siempre se puede soñar con un Rafa Jodar que está jugando increíble, pero claro, no se le puede pedir a Rafa Claro. un título de US Open, pero bueno, que se abren puertas a jugadores que hace 2 semanas nadie contaba con ellos, pues con esta presencia de Alcaraz, que a ver cómo llega, y con esta baja sorprendente de Sinner, pues se abren muchos escenarios. Tú al final piensa, Alcaraz, ¿en qué nivel puede estar? A lo mejor está en un 60-70%. A lo mejor ese 60% es superior al 85-90% Claro, de Shelton, ¿no? totalmente. A lo mejor le da ese 60% para llegar a unos Cuartos cuartos semis. semis. Igual Claro. que incluso yo creo que Sinner, si hubiese jugado con estas molestias, como volviendo un poco a lo de antes, que tiene que ser algo serio, porque yo creo que un Sinner al 70%, que a lo mejor es lo que está ahora, se puede plantar fácilmente en cuartos de final, tal y como está jugando. Entonces, bueno, vamos a ver las opciones de Alcaraz. Sí que es verdad que el objetivo de Alcaraz tiene que ser el mismo, o sea, coger rodaje. Yo creo que tampoco hay que añadir una presión extra, pero evidentemente cuando cae el número 1 y tú eres a la par con él el mejor jugador del mundo, obviamente pues tus opciones aumentan. Pero, como digo, yo creo que Alcaraz no tiene que pensar demasiado en un hipotético título, tiene que ir partido a partido y bueno, pues si va cogiendo confianza y el hecho de no tener a su principal rival en el otro lado del cuadro, pues a lo mejor también le da motivación para ver que tiene opciones de un posible título. La cosa es que está muy abierto esto US Open, más abierto que nunca. Las opciones se abren para muchos, ya lo hablaremos conforme pasen los días. También estamos pendientes del final de Cincinnati, que ahí algún jugador pueda aprovechar, ya no solo para llevarse el título, sino para ganar confianza y decir aquí estoy yo de cara al último Grand Slam de la temporada. Así que aquí estaremos pendientes. Amigos, ¿qué habéis sentido? ¿Cómo habéis visto la noticia del día o también de la semana junto con la vuelta de Carlos? La ausencia de Sinner en el US Open. Déjenos aquí abajo un comentario. Nosotros nos seguimos viendo. Muchas gracias, Andy. Nos vemos. Chao. Así